Exactamente, 10:21. ¿Cómo te va, Daniel Teglia? Bienvenido, buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un placer estar acá acompañándote, a vos, a la gente que está con vos y a todos los oyentes. Bueno, para nosotros también, la verdad que es un privilegio. Somos todos futboleros. Trabaja en la producción un gran amigo tuyo, Mauricio Cornaglia. Gran amigo. Gran amigo tuyo, y bueno, conversando con él, preocupados por la situación por la que está atravesando el fútbol argentino, dijimos, vamos a buscar a alguien que sabe, no para hablar del presente, sino para hablar en términos más generales sobre lo que está pasando en el fútbol argentino, ¿no? No solo en el fútbol, yo creo que toda manifestación popular es, desgraciadamente hoy postergada. Y bueno, las decisiones van por otro lado, ¿cierto? El fútbol es un vehículo maravilloso para la gente, para los chicos, para los jóvenes, para infinidad de cosas. Y bueno, y hoy desgraciadamente la situación hace que eso no se tenga en cuenta o que se postergue. Y sí, hay infinidad de cosas para hablar y el fútbol argentino, elite, espectáculo, negocio, deporte, es una cosa, pero el fútbol que juegan los chicos todos los días, el que se juega en los barrios, en los clubes, es el que más preocupa porque padece, muchas cuestiones que tienen que ver con poder mantener eso y tener un espacio donde los chicos puedan expresarse diaria, semanalmente, para completar su ciclo de crecimiento, ¿no? Una de las pocas expresiones culturales en familia que hace el grupo es, bueno, acompañar a los chicos a jugar a la pelota, y hoy no es tan fácil. Vos sabés que anoche le comentaba a uno de mis hijos, estábamos viendo el partido, que ibas a venir al programa, y me dice, ¿quién es Teglia? Tiene un vago recuerdo del Teglia 2013-2015, que después se fue de Central cuando vino esta gestión de Grossi, pero digamos no lo conoce al Teglia de los 80, al Teglia de jugador. Te diría a modo de presentación, bueno, ¿cómo te aproximaste al fútbol y cómo fue tu recorrido? Yo nací en Villa Constitución, soy hijo de un obrero metalúrgico, de la vieja Sindar. En Villa no había fútbol infantil, y me llevaron a jugar a San Nicolás, al Club Paraná de San Nicolás, donde a los 13, 14 años me vio gente que allegada a Central, y a través de mi cuñado vine a hacer una prueba el día que mataron a José Ignacio Rucci. Mirá. 1973. 73, claro. Y me quedé... La Operación Traviata, ¿te acordás? Sí. Yo era muy chico, ¿no? 14 años. Me vio la gente que estaba ahí, estaba Francisco Erauskin, Jorge Solari, que trabajaba en Central en ese momento, y bueno, me volvieron a citar, estuve un año viajando, todo el año 74 ya fichado en el club, difícil porque con el colegio allá en Villa, y desde el 75 me instalé acá, en la casa de mi hermana, y desde el 76 viviendo en hoteles, Hotel City primero, Hotel Pala después. La publicidad son hoteles muy antiguos de la ciudad, y bueno, después en pensiones, y me fui de Central viviendo en una pensión, habiendo jugado muchos años en inferiores, muy rápidamente en el profesionalismo. Me llevó el profesor de León cuando tenía 17 años, en el año 75, o sea, pudiendo conseguir el logro con mis compañeros del campeonato del 80, y en el 81 me fui a Colombia. Volví a jugar a River, 84, parte del 85, y terminé con una lesión, 87, 88, varias operaciones, y en el 92 empecé a dirigir ya como entrenador en Rosario Central. Esa es una historia. De inferiores. De inferiores hasta dirigir la primera en el año 2002. Dirigí toda. Ahí cuando se fue Bausa era. Se fue Bausa, vino JJ López, se fue López y yo lo reemplacé. Dirigí el torneo final del 2001, principio del 2002, y me reemplaza Menotti ahí, y después empiezo una carrera como entrenador, Nacional B, Argentino A, diferentes clubes, y bueno, hasta la última etapa ahora en Arabia Saudita, vine
marzo de este año, selección sub-23, sub-20. O sea que he dirigido todas las categorías del fútbol argentino, desde los clubes de campo, de liga, Argentino B, Argentino A, Nacional B, Primera División, también todas las categorías de inferiores, desde los más chiquitos, en ese momento novena, hasta la Primera División, o sea que puedo hablar de un montón de cosas que pasan con propiedad, por haber estado ahí no solo en Central, sino en clubes que tenían infinidad de inconvenientes para poder sobrevivir, clubes que no eran profesionales, y bueno, donde me nutrí a través de tanto tiempo, principalmente de amigos, de muchos afectos, y después de una trayectoria que tenía que ver con la capacitación indispensable no te podés poner adelante de un grupo de personas si no estás preparado, y la experiencia y el recorrido que te da el fútbol, diferentes países, diferentes ciudades, gente muy distinta entre sí, pero con un idioma universal como es el que transcurre dentro de una cancha de fútbol. Sin dudas. Pero después ahí no lo mencionaste, pero vos fuiste coordinador general de todas las divisiones inferiores entre 2013 y 2015. Primero fui en el 2001 coordinador. Ya en esa etapa era coordinador general. Cuando se va Palma, yo lo reemplazo. Ajá. Y Bausa también se había ido después dirigí la primera, y volví en el 2003, fin del 2012, 13, 14, y en el 2015 la dirigencia actual prescindió de mi servicio, yo tenía 2 años más de contrato, así que 13, 14 y 15 fui coordinador general de Central hasta que, bueno, llegó esta gestión, como bien dijiste vos, con Grossi y otra gente. Estaba Grossi, Massa, Maggiolo. Claro, gente que está ahora y gente que no está más. Otra política del club, otra idea, otro proyecto, y bueno, y ahí me fui a trabajar a otros lugares, afuera del país, a hacer otro tipo de cosas. Hoy no solo trabajo en cuestiones que tienen que ver con adentro de la cancha, conferencias, seminarios, cosas que tienen que ver con la capacitación, preocupado por poder reagrupar el gremio de entrenadores, completamente inexistente, por más, bueno, a nivel nacional estuvo Victorio Coco durante 28 años, ahora está intervenido el gremio, va a haber elecciones, y preocupado porque no hay entrenadores jóvenes que vean esto como un problema, agruparse, tratar de juntarse para ver los problemas en común y para buscarle soluciones. Hoy un entrenador un día tiene la llave del club, toma todas las decisiones, y de un día para otro lo echan, no le respetan los contratos, no tiene ningún tipo de protección, no tiene obra social, no tiene manera de capacitarse gratuitamente, no hay una bolsa de trabajo que le provea al entrenador como trabajador alguna posibilidad. El fútbol está manejado por influencia, por cuestiones que tienen que ver con el poder. Y es muy difícil para los entrenadores que se están formando insertarse en un lugar si no pasan por el aro, si no tienen esa... No, y además pierden 3 partidos y los echan como perros. Sí, si no hay ningún proyecto, no hay ninguna... En el profesionalismo, a mí me hubiese gustado muchísimo dedicarme toda la vida al fútbol formativo, pero no es rentable, ¿no? Yo tuve que trabajar en fútbol profesional porque la diferencia en cuanto a los ingresos, a la remuneración es abismal. Un entrenador, y estoy hablando de fútbol de equipos profesionales, generalmente tiene otro trabajo, tiene otro ingreso, si no, no puede dedicarle tiempo al fútbol si estás en inferiores. Los sueldos son bajos, el nivel de responsabilidad es enorme, y tenés también la necesidad de adaptarte, de ayornarte, porque el fútbol cambia, el entrenamiento ha modificado sustancialmente su estructura, y hoy tenés que estar actualizado, desarrollarte en cuanto a nuevas tecnologías, entender de nuevas formas de comunicación y adaptarte a lo que es un pibe, un adolescente hoy, que no es como hace 20 años, y menos con los chicos. Y los entrenadores deberíamos saber muchísimo más de niños y de adolescentes que de fútbol. Daniel, andás con tiempo, ¿no? Sí, por favor. Porque tenemos que ir rapidito una tanda, después seguimos conversando con Daniel Teglia. ¿Cómo te va, querido Sergio Copoli? Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la bienvenida, buenos días a todos. Me gustaría que te prendas, estamos conversando con Daniel Teglia, un hombre que sabe mucho de fútbol, pero
también me da la impresión que no solo de fútbol, sino las cosas que están pasando en el fútbol. Y para meternos en las cosas que están pasando en el fútbol, vos Daniel, recién decías, bueno, yo llegué a Central a través de Erauski y de Solari. El jefe de Erauski y Solari era Gribol. Era una época donde Gribol, Solari y Erauski dirigían todo, eran tres. Tenían a su cargo todas las divisiones, eran los que elegían los jugadores, eran... Digo, en aquel entonces, vos eras muy pibe, yo no tan pibe, en Central había 10 jugadores de inferiores y uno que se compraba, o 9 y 2. A mí me chocó mucho el arribo, y no para que abramos juicio de opinión, no, me chocó mucho el arribo de Grossi. Digo, ¿qué cambió? ¿Qué cambió que ahora tenemos, qué sé yo, cuántos técnicos, cuántos médicos, gimnasios de alta intensidad y no salgan jugadores? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que Central tenga que salir a comprar un 4, un 3? Ayer, si vos repasás la formación de Central, los 4 de abajo eran de afuera, 4 de los 3 del medio eran de afuera. ¿Qué cambió? Y digo, eso le pasa a Boca, le pasa a River, le pasa a todos. Cambió en el fútbol lo que cambió en la sociedad. Se dejó de lado al maestro, al formador, al orientador, y se apuntó para otro lado. Si bien Pancho Erauskin era autodidacta, o sea, habrá hecho su carrera como entrenador, pero con una gran vocación, pudo trabajar con total libertad ahí, y hoy a los chicos no les interesa demasiado, a los jóvenes entrenadores, capacitarse en eso. No hay demasiado compromiso con el otro, y se ve muchísimo eso respecto a los maestros en el fútbol. Se cree que el objetivo es tener proyección rápidamente, dirigir en el fútbol rentado, y eso es muy difícil, y hay etapas que son imprescindibles como para poder formarse, no solo en tu profesión, sino como persona, las comunicaciones que tenés que dar con gente de diferente edad, con tus compañeros, todo el trabajo interdisciplinario, aprender un poco de cada cosa, pero dejarle ese espacio a los especialistas. Entonces, hay menos maestros, hay menos autenticidad en la formación, todo es información, todo es inmediato, y no se desarrollan proyectos. Los clubes han perdido esa posibilidad. La urgencia que tiene el fútbol de primera, los costos de las derrotas, porque las derrotas cuestan mucho dinero. Los responsables siguen siendo siempre los entrenadores. El sistema está para que un culpable, como decía antes, un día sos el dueño del club, tomás todas las decisiones, te dan la llave, al otro día te echan y no servís. O sea, el resultado de un fin de semana define tu prestigio, tu capacidad, y todo el mundo cree que eso es lo correcto, ¿cierto? Para simbolizarlo, fijémonos lo que pasó en la selección: 4 entrenadores de un mundial a otro, y no hay ningún directivo responsable. O fue Sabella, o fue Martino, y si no fue Bausa, o fue Sampaoli, pero los que los pusieron a ellos ahí siguen ostentando ese lugar, siguen tomando decisiones, y bueno, eso pasa en muchos clubes, eso pasa en muchas instituciones donde el poder se enquista solo para permanecer ahí, sin servirle a la gente, sin generar nada para los demás, solo para los que manejan el poder. El fútbol es solo un eslabón más de toda esta cadena. Yo lo conocí mucho a Vesco. Vesco lo agarraba a un colaborador y le decían, che, vamos a traer a Coudet. Y Vesco te decía, ¿qué tal juega? Bueno, tráelo. No se metía. Ese tipo de dirigente, ¿vos crees que ya no existe? Que yo creo que los directivos cada vez saben menos de fútbol, saben de otras cosas que son importantes adentro de un club. Claro que sí, la finanza, la estructura, el mantenimiento, hay responsabilidades, pero es un club de fútbol y tenés que formar gente en fútbol. Yo, no es que era un enojo personal, yo no podía entender cómo Central se achicaba, terminando con escuelas de directivos, que son todos los espacios que tienen los clubes para que
los hinchas de verdad se arrimen a colaborar y estén pendientes y vayan todos los días, son las escuelas de dirigentes, donde en el día a día van quedando solo los que tienen un gran compromiso, una gran vocación y lo quieren de verdad al club. Esos tipos... ¿Existen hoy? Tienen que existir. A esta sociedad le faltan dirigentes, eso está muy claro. No hablo de fútbol solamente. Hay que formarlos, hay que concientizarlos. No es una cuestión que se resuelve en una generación. Y bueno, nosotros que somos más viejos, por esto del gremio de fútbol, yo me puedo ocupar de lo que sé un poquito más. Tratar de tener iniciativa para que los jóvenes se interesen por ser personas sociales, por cambiar ese tipo de comunicación. Nosotros, en nuestra planificación, las habilidades más importantes que desarrollamos con los chicos son las sociales, no son ni las técnicas, ni las físicas, ni las cuestiones que tienen que ver con la pelota solamente, sino aprender a comunicarse, rescatar valores a donde en un espacio en común todos tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Y por lo menos ese lugar raro que es el fútbol, con reglas propias, con un montón de cosas diferentes a otro lugar, sea un espacio de libertad, un espacio de creatividad, un espacio de respeto, desde el primer día que llegan ahí. Entonces los entrenadores que se van a dedicar a la formación tienen que tener muy claro eso. Después los competitivos saben que son fusibles, que se tienen que preparar para esto y que son parte de un engranaje que te guste o no, una vez que entras ahí adentro, lo cuestiones o no lo cuestiones, eso no va a cambiar. Yo creo que los cambios son desde las bases y concientizar a que un jugador tiene compromisos adentro de la cancha, pero cuando se transforma en un personaje público, esos compromisos exceden ese espacio. Y cuando lo que vos decís lo escucha mucha gente, tratá de decir algo coherente, un poco serio, con un poquito de peso para que pueda modificar en algo, por lo menos lo que piensan los demás. Volviendo al tema de los dirigentes o de la falta de dirigentes que vos recién referías, hay clubes que no pasa lo mismo que en la mayoría de los clubes, que siguen sacando jugadores, por ejemplo Estudiantes, por ejemplo Lanús. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Nosotros jugamos con Lanús cuando estabas yendo de la C a la B, en inferiores. Te hablo, cuando te decía que me había tocado pasar por todas las divisiones inferiores, yo en una época dirigí cuarta, quinta y sexta en AFA, y compartía la cuarta con Enrique Fernández, con el Nene, a quien recuerdo mucho, lo quise mucho también. Había un grupo, una subcomisión de fútbol en Lanús que vendía choripán y vacío-pan, unos sándwiches. Con esa guita iban armando las pensiones, década del 90. De lo que fue Lanús después, muchos de esos viejitos llevaban a pibes alrededor, que fueron los dirigentes de Lanús, los dirigentes actuales, gente que se criaba en el club, y empezó a tener conciencia que para que el club cambie, tenía que crecer desde ahí. A Lanús sí lo hizo un grupo de gente, lo ayudó la política de Quindimil en un momento, cuando hacían un encuentro mensual de 1000 pibes. Lanús le regalaba una camiseta, a la intendencia le regalaba una copa de leche. Bueno, la política le sirvió al club, pero le sirvió a mucha gente también en ese caso. Estudiantes tuvo que ver con el arribo de Verón. El Estudiante tiene una mística particular que se ha desarrollado desde la época de Subeldía, donde el que nace ahí lo respeta, lo quiere, hay un sentido de pertenencia muy grande. Verón puso mucho dinero en el club, pero también trajo muchas cosas de afuera que con su bolsillo bancó y creció en la capacitación de entrenadores. Dos cosas que hicieron Lanús y Estudiantes. Darle un espacio a pibes que dejaban de jugar por una u otra razón, el caso de Subeldía ahora pasó con otros entrenadores, y tener desde la identidad una correlación de entrenadores que querían al club, lo cuidaban y que se iban capacitando para eso. Hoy hay muchos clubes de fútbol mundial grandes que contratan a un profesional muy joven, lo capacitan y lo dejan trabajando 20, 25 años en su club, Manchester United, desde el kinesiólogo, masajista, gente que se identifica con el club. El técnico duró más de 20 Ferguson, años. Sí, Ferguson. Mucho tiempo. Bueno, Wenger hace poco se fue del Arsenal. Pero, o sea, a esas políticas las pueden sostener por una filosofía de entender el deporte, el fútbol, y por gente adecuada, gente abierta, no fundamentalista, gente que puede escuchar a varios actores y que no tiene un solo rumbo porque estamos hablando del fútbol argentino. Hay clubes que están muy identificados con la ciudad, Central es uno de ellos. Vos nombraste Estudiantes, muy parecido también. Lanús, más de 1 millón de personas, o sea, hay mucha gente que lo sigue y tenés que escuchar a todos. No es fácil generar en la dirigencia ese tipo de amplitud. Gente que tenga autocrítica y que pueda redireccionar.
Todos tenemos un libro, una planificación, creemos que eso nos va a llevar al éxito y nos cuesta mucho, sobre todo en el fútbol, que es una actividad donde tus egos, donde tenés que ser competitivo y eso te hace creer muchas veces cosas que no son. Es muy difícil escuchar y abrir la cabeza y abrir puertas para que la opinión de los demás modifique y mejore las cosas. Abrir la cabeza. Recién fuera del micrófono contabas que vos estás casado, tu compañera es psicóloga, acá tenemos otro psicólogo. Una de las cosas que siempre me llama la atención es el tema de la cabeza de los pibes. Porque hay pibes que son crack y después no llegan. Y hay pibes que no son muy buenos, no son de esos sabios que le ponen la suela a la pelota y llegan. ¿La cabeza tiene que ver mucho en la formación de un pibe? Seguro, la cabeza es lo que gobierna, por decir, bueno, hoy la ciencia tiene un montón de herramientas, lo que fue hasta durante la década del 90 la psicología aplicada al deporte son las neurociencias hasta el 2010, no es que no se sigan aplicando, pero y hoy son los grupos de producción que tienen que ver con ambientes que generen empatía para que cada individuo optimizado genere también cohesión y grupos con rendimiento, no grupos de rendimiento. Hoy tenés muchísima gente que sabe muchísimo de esto. Me causa gracia cuando a veces escucho entrenadores viejos, ¿no? Que dicen, no, que yo soy psicólogo, que yo veo esto. La cabeza es todo, pero la cabeza, los afectos, la persona, o sea, todo lo que componen a alguien cuando se está desarrollando su habilidad para jugar al fútbol es solo un condimento más. Hay cuestiones que hay que saber para poder apoyar esa estructura personal y para dotarlo de herramientas para que le haga frente a todo lo que va a encontrar después. Un aprendizaje. Si el lugar es el ideal, si el grupo de gente, los maestros son los que necesita y el chico puede disfrutar de eso durante su crecimiento, están dadas las condiciones para que se desarrolle. Cuando uno juega en primera división sabe lo que le espera, cuando es chico no. Entonces mientras mejores maestros tengas, tus condiciones van a crecer y van a estar al servicio tuyo y de la gente que tenés alrededor. ¿Sergio? No, estoy escuchando atentamente. Hay algunas cosas que yo creo que el fútbol argentino está en una crisis que es muy profunda. Desde mi punto de vista dejó de ser el fútbol argentino, es el fútbol de Argentina. Las características del jugador de fútbol argentino han ido desapareciendo. En una cancha es muy raro que veamos una gambeta. El caño es considerado una afrenta al jugador que lo recibe en vez de ser una muestra de habilidad. Se valora la velocidad que tienen los jugadores, no la capacidad de pisar una pelota, de levantar la cabeza, mirar, de tener visión de juego, de tener panorama. Me parece que hemos entrado en un camino de hacer el fútbol argentino lo más parecido al fútbol europeo y los clubes argentinos lo más parecido a los clubes europeos, con una pequeña diferencia, muchísima menos plata. Entonces, a ver, yo soy dirigente de un club de fútbol argentino y no puedo decir, ¿cuánto sale Cristiano Ronaldo? Saco la chequera, bueno, es imposible. Entonces, compro con el mismo criterio, pero no puedo traer a Cristiano Ronaldo. Entonces, a los clubes llegan cuatros de copa que no se han formado, que han sido, o han sido formados para hacer mercadería que se compra y se vende, y que con un poco de suerte, bueno, puede llegar a primera y a lo mejor salvarse con un pase a Europa. Pero está todo muy deteriorado, me da esa impresión a mí en ese aspecto. Vos hablaste de una palabra recién, creatividad, y cada vez se ve menos en las canchas, lo cual quiere decir que cada vez se ve menos como una preocupación en la formación. Coincido completamente. Cuando hablaba antes de que no hay maestros, es que no se preocupan por aprender, por capacitarse. Una de las cosas más importantes, bueno,
en el aprendizaje está involucrada la emoción. Donde no hay emoción no hay aprendizaje. Se generan espacios donde los chicos están completamente inhibidos, son soldados obedientes a una función, y en divisiones inferiores vemos la preocupación por formar equipos que ganen, que consigan campeonatos, atentando contra la formación de jugadores que puedan decidir, que puedan expandir su creatividad, que la puedan profundizar. El jugador que piensa es el jugador que después crece. El jugador que obedece tiene un techo, permanentemente está mirando al banco a los 14, a los 15, a los 16, para ser funcional a lo que le pide el entrenador. El entrenador en las etapas formativas tiene que saber que está desarrollando eso en los chicos, toda su capacidad de pensar y de decidir. Los entrenamientos, según lo que indica la neurociencia, tienen que ver con lo que vos ves, lo que pensás y lo que decidís, pero fundamentalmente con lo que sentís durante ese proceso. Entonces, si lo disfruta, si tiene alegría, es una cosa. Ahora, si está asustado, esperando el grito por la recriminación, como decía el doctor, si no juegan libremente, ¿qué caño, qué gambeta vamos a ver? ¿Qué fútbol nos espera? Después, y eso es lo de la cabeza. La cabeza, obviamente. Y además las billeteras, lo que estábamos viendo el otro día, jugaron River Independiente. En River estaba en el banco la figura de la selección Colombia, Quintero, que entonces por Independiente Silva, otra figura de la selección de Chile. O sea, ni siquiera estaban jugando en el campo, en el fútbol argentino. No quiero remontarme a Europa porque es absurdo. Lo que gana un jugador mantiene a 2 o 3 clubes acá. Es el presupuesto, el sueldo de un jugador al año es el presupuesto de varios clubes de fútbol argentino. Entonces, si queremos copiar para eso, para que siga siendo negocio de unos vivos que siguen manejando el fútbol desde siempre, es problema nuestro. Si querés generar libertad, si querés generar tu propia identidad, tiene que ver con ver para adentro, ver tu lugar. Rosario es cuna del fútbol mundial. Esto no es una cuestión folclórica. En los últimos 4 mundiales, la selección argentina, 4 o 5, tuvo la mitad de sus componentes saliendo de la Liga Rosarina, y no de Central Ñul, de clubes como Alianza, como Coronel Aguirre, clubes que no tenían nada que ver con la historia grande del fútbol nacional, y sin embargo parieron jugadores porque nacieron en una canchita en su club de origen, y Angelito Correa se pudo haber ido a Buenos Aires, y bueno, Vanega después a otro lado, o el Chelito Delgado, el que sea, o Diego Olavesi, o el Pocho Olavesi, bueno, pero son jugadores formados acá en una canchita de Babi, del barrio, y parece que tenemos que buscar las estructuras de grandes clubes europeos para volver a formar. Yo a eso no lo entiendo, porque si tenemos esa materia prima, tratemos de ayudar para que esos clubes de barrio puedan seguir forjando esos jugadores, para que o con Ñul o con Central o con alguno de los clubes de Buenos Aires puedan realizarse en cuanto a su vida profesional. Y no es tan difícil el camino, si nos damos cuenta de cómo defender la esencia. Hoy esos clubes no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, no pueden funcionar. Estamos hablando de clubes que no tienen entrenadores, que los dirigen los papás de los chicos, y que los directivos son los tipos que van a la mañana, marcan la cancha, y que se van a la noche y pagan la luz. La pagan con su bolsillo y apagan el foco para que no pueda seguir abierto. Bueno, es todo un gran problema, pero coincido que los clubes profesionales tendrían que dedicarse mucho más a la generación de otro tipo de jugadores, a través de otro tipo de entrenadores, para poder sacar lo mejor que tenemos nosotros, que es la creatividad, la intuición, la incentiva, algo que en el fútbol juego está presente siempre. No depender del banco, decís, ni de las perspectivas económicas que se te pueden, sino liberarte en definitiva, dejar que vuele la imaginación, pisarla. Vos viste que, por ejemplo, en Central hay 3 o 4 pibes que vos te das cuenta, entran y vos decís, estos saben. Pero después van pasando los partidos y no explotan. Me parece que hay algo ahí en la cabeza. Vos veías, por ejemplo, a López Pizano hacer un caño, o lo veía a los hermanitos ese Becker, y después no explotan. Algo hay que tiene que ver con la formación. Seguro, la toma de riesgos. Cuando es preocupante porque tenés miedo, no podés correr riesgo. Cuando el jugador se libera de eso, deja rienda suelta a su creatividad, a todas las posibilidades que tiene, a todas sus capacidades. Cuando eso está inhibido,
por el sistema, por el entrenador, por lo que fuere, el jugador pierde lo más valioso que tiene, que son sus capacidades, su esencia, por lo que aprendió a jugar al fútbol. Si intentas una gambeta y no te sale y te caen encima, porque la posibilidad de cualquier lujo es que no salga. Por eso es un lujo, porque es algo difícil. Claro. O sea, vos a un buen defensor meterle un caño no es fácil. Vos lo intentás, sí, se entiende, si claro. te sale, es el jugadón, es el gol, o la gran atajada del arquero, es la gran jugada. No te sale y te cae todo el mundo encima. No, lo intentaste. Yo siempre doy como ejemplo, hace poco, soy hincha de Gimnasia, un defensor de Gimnasia llegó a la línea de fondo, mete un centro y lo mete de rabona. Le salió bien encima. Pero las cosas que le dijeron, porque ¿para qué correr esos riesgos? Claro, claro. ¿Para qué correr esos riesgos? Y el centro le salió bien a la cabeza de un delantero, cosa rara en Gimnasia. Esas cosas son terribles que están pasando en el fútbol. Ustedes lo nombraban a Grigol. En Grigol, cada vez que lo nombran, yo tengo ganas de ponerme de pie. En Gimnasia, les decía a los dirigentes, si traen un jugador que sea de nivel de selección, si no, me arreglo con lo que hay y les enseño. Sin duda. Daniel, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que un placer tenerte. Antes de despedirnos, ¿lo ves al Patón? Hablo con él, lo veo, sí. No todos los días, porque bueno, está en Arroyo Seco, vive en su casa ahí. Pero sí, charlamos. Charlas. Y la última, después contestala o no. En primer lugar, ¿te llamaron? Y en segundo lugar, si te llaman, ¿qué decís? Hablé antes de las elecciones, bueno, lo que hablé con Ricardo Carloni, decirle, después de las elecciones hablamos tranquilamente, porque había otra lista también que había propuesto para trabajar ahí en inferiores, pero obviamente con mucho gusto. Nosotros somos trabajadores de esto, no podemos politizar nuestro trabajo. O sea, he estado tantos años en Central con diferentes comisiones directivas, con diferentes presidentes, conozco a mucha gente. No es que uno no tenga amigos de un lado o de otro, pero creo que es un error eso. Y claro, ¿cómo no voy a ir si del club que soy hincha, estar con amigos ahí? Pero bueno, eso no depende de mí. Si creen que soy necesario, con mucho gusto, creo que siempre hay cosas para aportar. Y bueno. Y por intuición, si tenés que dar un porcentaje sobre tu vuelta, ¿cuánto pondrías? No lo sé, no lo sé. Quedó esto, o sea, la charla quedó, bueno, después el 1 de octubre hablamos y todavía no charlamos nada, pero bueno, con mucho gusto, muy contento cada vez que hablo de Central o verlo al equipo, así que mientras sigan los triunfos y sigamos creciendo, está todo bien. Daniel, ha sido un placer. Igualmente, bueno, repito, gracias por la invitación y bueno, un saludo y a disposición de todos.